Saludo con gusto a la senadora Beatriz Paredes del PRI, a quien agradezco su presencia en el programa. Gracias doblemente porque sé que ha sido un día muy largo. Beatriz, bienvenida. Querido Guillermo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre muy grato compartir con un periodista de tu calidad. Te lo aprecio mucho, Beatriz. Bueno, el antecedente es que a petición de algunos expresidentes del PRI, entre los que te encuentras tú, se llevó a cabo esta especie de cónclave con la dirigencia nacional del PRI para hablar del momento, lo expresaron así en la carta, delicado y complejo por el que atraviesa el PRI. ¿Cómo fue la reunión, Beatriz? Mira, creo que lo importante de la reunión es que se evidenció que hacia el interior del PRI reina la capacidad política, la convicción de que dialogando se pueden abordar los temas más complejos que existen, por espinosos que parezcan, y que siempre eso supone un intercambio franco de preocupaciones, de reflexiones. Creo que fue una reunión en ese sentido positiva. Tengo la impresión de que algunos de los asistentes no se veían personalmente ni se sentaban a la misma mesa hace mucho tiempo, años quizá. ¿Cómo fue el diálogo entre priistas de tiempos tan diversos, Beatriz? Pues en primer lugar yo diría que fue un diálogo respetuoso, fue un diálogo directo, que no eludió ninguna de las preocupaciones que eran a título individual, a título de cada quien en función de su biografía, de la experiencia que han tenido o hemos tenido en el partido en diversas etapas, y se plantearon preocupaciones de muy diversa índole, desde la necesidad de una mayor inclusión en la estrategia del partido hasta el valorar cómo se logra mayor eficacia para que cuando hay candidatos de alianza, estas decisiones de las alianzas estén tomadas en todos los niveles de esa zona en donde participe ese candidato y se movilicen todos los militantes de todos los partidos coaligados, y preocupaciones en torno a la relación con las bancadas, en fin, un abanico diferente en donde cada expresidente expresó sus puntos de vista, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, hizo comentarios y comprometió el analizar las cuestiones que se le plantearon. Beatriz Paredes, entiendo que en el centro del interés de todos, y diría también de las preocupaciones de todos, está el futuro del PRI ante los resultados de las últimas elecciones. ¿Se logró algún tipo de consenso respecto a lo que tiene que hacer el PRI para dejar de perder posiciones y para ganar nuevas posiciones? Te diría que fue una primera conversación larga, fueron alrededor de 5 horas, con proposiciones, preguntas, cuestionamientos muy francos, respuestas directas, y se apuntaron algunos elementos que pensamos se deben considerar, como la sangría que está haciendo Morena de militantes de la base de nuestro partido, la necesidad de identificar cuál es el planteamiento ideológico central de nuestro partido, y la evidente necesidad de que la comunicación sea constante para que podamos profundizar en el análisis de las circunstancias. Cada elección es diferente, cada elección tiene las características de esa región, su biografía electoral, por así decirlo, y yo debo decirte que aunque el resultado electoral de las últimas elecciones es uno de los elementos, es claro que las crisis que están enfrentando todos los partidos políticos en México de descrédito ante la ciudadanía son crisis que ya vienen de larga data. Hay un proceso de falta de identificación
de los ciudadanos con los planteamientos de los partidos políticos, y creo que el elevado abstencionismo que hubo en las últimas elecciones así lo revela. Beatriz, trascendió que se plantearía un cambio en la presidencia del partido, lo cual implicaría la salida de Alejandro Moreno de la dirigencia. Sé que se puso sobre la mesa porque algo refirió Dulce María Sauri al salir de la reunión, pero por lo que ha trascendido, Alejandro Moreno seguirá al frente del Comité Ejecutivo Nacional hasta concluir su periodo. Hay quienes opinan, y lo tengo que preguntar en esos términos, que esto podría ser un lastre para el partido e incluso para la alianza. Te pediría que nos compartas qué se trató de este tema y de qué manera se pusieron de acuerdo. Pues efectivamente, algunos de los participantes pusieron sobre la mesa el hecho de que se sopesara la conveniencia de que la actual dirigencia dejara de presidir el partido en estos momentos, en esta coyuntura, a lo que hubo una respuesta directa y franca del presidente del partido señalando que él y la secretaria general habían conversado como ello y que no consideraban que una decisión de esa naturaleza fortaleciera al partido, sino por el contrario, podría debilitarlo, que además ellos estaban electos para un periodo señalado claramente en los estatutos y que en ese sentido no consideraban que esta fuera una opción. Él se escuchó la respuesta, se respetó esa posición, finalmente era una invitación a la reflexión, a la introspección y se dio esa respuesta. Debo decirte que hubo otros expresidentes del partido que no hicieron ese planteamiento y que no coincidían con esa posición. Entonces es un tema en donde hay múltiples visiones, pero la respuesta fue contundente en cuanto al presidente del partido, que señaló que ni él ni la secretaria general tenían en perspectivas esa posibilidad. Beatriz, ¿hubo acuerdos específicos en algunos otros temas de cara a las elecciones del 2023? Son elecciones muy importantes, especialmente para el priismo. Se juega el estado de Coahuila, gobernado siempre por el PRI, se juega el estado de México, que es considerado la joya de la corona por lo que representa electoralmente rumbo a las presidenciales, pero también por lo que ha representado para el PRI, gobernado ahora por una de las figuras emblemáticas del priismo en el estado de México. Se habló de este tema y también de las elecciones del 2024. ¿Hubo algún tipo de acuerdo en este sentido? Como te digo, esta no fue una reunión de acuerdos, fue una reunión de primeros planteamientos, de observaciones sobre temas de fondo, que la dirigencia quedó formalmente de sopesar. Lo que sí se convino es que nos volveremos a reunir, que se procurará que el diálogo sea constante, que sea fluido, que siempre es necesaria la comunicación entre quienes forman parte del liderazgo del partido, ya sea en la estructura territorial, en la estructura sectorial o en las cámaras y en otras actividades. Sí se hizo una referencia a la importancia de la coordinación entre los liderazgos locales del partido en los estados. Esta fue una referencia general, pero se subrayó, se hizo énfasis que en Coahuila y en el Estado de México es fundamental que haya una plena coordinación entre el Comité Ejecutivo Nacional y los liderazgos locales del partido en ambas entidades para que la selección de las candidaturas fuese la mejor posible. Y en ese sentido, en términos generales, hay confianza en que el PRI y la alianza tienen recursos, posibilidades de salir victoriosos. Las elecciones inmediatas anteriores en ambos estados te reflejan que esa expectativa está fundada en el trabajo y fundada
en los resultados. Sobre las elecciones de 24 prácticamente no hubo mayor referencia, solo se subrayó la importancia de mantener la coalición. Permíteme hacerte dos preguntas más y no abuso porque repito, que ha sido un día muy largo para ti, Beatriz. Primero, tu punto de vista sobre la alianza. Ya ves que después de la elección del 5 de junio, tanto al interior del PAN como al interior del PRI, hubo figuras que propusieron replantear el tema de la alianza, no solo plantearse si se disuelve o no, ya dijeron que no, sino replantear la alianza en sí misma. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que lo que debe pensar quien nos acompaña y quien me hace el favor de escucharme es cómo estaremos de preocupados los dirigentes de organizaciones políticas del país, que incluso organizaciones que eran históricamente antagónicas, como el PAN y el PRI, se unieron para evitar un deterioro mayor de nuestra democracia, retrocesos en la vida democrática como los que hemos observado ante el debilitamiento del federalismo, el excesivo centralismo, los intentos de minar a los órganos autónomos, el poco respeto al Congreso, la injerencia en la Suprema Corte de Justicia. Son varios indicios que preocupan sobre el destino de nuestra democracia y creo que ese es el elemento básico, la argamasa que propició que hubiese esta alianza. La convicción de que es indispensable defender nuestras conquistas democráticas y acrecentarlas, evitar que haya elecciones de Estado en donde sean los recursos del gobierno que se consiguen con los impuestos de todos los ciudadanos los que favorezcan a una corriente que los utiliza para ganar procesos electorales. En ese sentido, creo que la alianza ha sido una respuesta de coyuntura que ha sido una respuesta, desde mi perspectiva, útil para la sociedad. Finalmente, Beatriz, el tema de la moratoria constitucional. Bueno, esto fue planteado por las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD y surgieron voces en el Senado al que tú perteneces, voces de priistas como Miguel Osorio o como la senadora Ruiz Massieu, en el sentido de que no debe haber esa moratoria y que en el Senado no la habrá. ¿Tu punto de vista sobre ese particular? Incluso, estimado Guillermo, yo fui de las primeras, de los primeros legisladores, de las primeras legisladoras, que declaré que no comparto la moratoria. Creo que la obligación de los legisladores, de quienes tenemos la oportunidad, gracias a la confianza ciudadana, de figurar como senadores o legisladores, es cumplir con nuestro trabajo de analizar las leyes, de revisarlas, cada iniciativa en sus méritos, si coincidimos con ella, votar favorablemente, si no coincidimos, rechazarla. Creo que forma parte del respeto básico a la función legislativa. Si en términos estratégicos las dirigencias de los partidos querían subrayar su rechazo a algunas iniciativas, me parece que estuvo mal formulado como una moratoria general y que faltó diálogo con los legisladores de la Cámara Alta. En ese sentido, yo he defendido siempre el hecho que los legisladores, si bien es cierto, son postulados por un partido, son fundamentalmente representantes de la ciudadanía. Senadora Beatriz Paredes, ex dirigente nacional del PRI, aprecio tu tiempo y que nos compartas pues esta información de lo sucedido en el cónclave priista hoy, pero también estas reflexiones siempre útiles para entender en dónde estamos parados y lo que estamos enfrentando en el país. Gracias, Beatriz, como siempre. Un abrazo. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Esta noche en Voz Alta, Enrique Quintana. Enrique, buenas noches.